En el año 74 a.C., el profeta Alma dio una declaración contundente a un hombre que no creía en Dios. Dentro de un diálogo que tuvo con el anticristo llamado Corior, declaró que los planetas se movían en su orden regular. En el afán de convencer al incrédulo de que Dios existía, Alma le dijo que una de las señales de la existencia de Dios era la tierra y todo cuanto hay sobre ella, sí, y su movimiento, sí, y también todos los planetas que se mueven en su orden regular testifican que hay un Creador supremo. La anterior declaración está muy clara. Alma utilizó conocimiento astronómico de su época para convencer al incrédulo Corior de que Dios existía y estaba presente en todos lados. De forma colateral, Alma nos deja entrever que los nefitas tenían un conocimiento astronómico bastante adelantado. Lo más sorprendente de la narración es la fecha en que se dio la declaración, 74 años antes de Cristo. El conocimiento de los movimientos de los astros fue muy conocido en Mesoamérica desde el año 2500 a.C. en la época llamada Preclásico. Por ejemplo, los olmecas construyeron estructuras ceremoniales utilizando la astronomía. Los mayas tenían cálculos de los ciclos planetarios, específicamente de Venus. Los teotihuacanos eran expertos en el conocimiento del cielo y las estaciones, pues el trazo de su ciudad fue de norte a sur y su pirámide principal, la del Sol, de este a oeste. Los aztecas, recopilando el conocimiento ancestral de las culturas anteriores, conservaron sus 3 calendarios, el solar de 365 días, el ritual de 260 días y el lunar de 28 días. Y hablando del Libro de Mormón, los nefitas calcularon su tiempo en relación al ciclo lunar. Por ejemplo, en OVNI 1.21 dice que «Y el pueblo de Zarahemla descubrió a Coriantumr y vivió con ellos por el término de 9 lunas». En paralelo, pueblos mesoamericanos como los mayas tenían como una de sus maneras de calcular el tiempo los ciclos lunares. Por eso, durante la época clásica, entre los años 250 al 900 después de Cristo, emplearon un complejo sistema de contar los meses lunares, asociando las fechas escritas a la llamada cuenta larga. Aquí vale la pena citar que los templos antiguos que hoy llamamos pirámides tenían dentro de su espacio sagrado los observatorios. Eso quiere decir que la astronomía y la religión iban ligados fuertemente. Por eso vemos algunos templos religiosos majestuosos y a un lado están los observatorios. Un ejemplo claro es Chichén Itzá. Este sitio arqueológico aún nos permite ver que el tiempo, la astronomía y la religión estuvieron ligados fuertemente. Todavía se puede ver en el equinoccio de primavera que la serpiente sagrada baja en forma de sombras en el castillo, evidenciando cálculos astronómicos impresionantes. Además, los 365 días están representados en sus escaleras, pero no solo en Chichén Itzá, también en el Tajín, Xochicalco, etc. La orientación cardinal y los eclipses fueron también un tema de adelanto para su época. En términos generales, y como arriba mencioné, todas las culturas mesoamericanas tenían conocimientos de astronomía desde el año 2500 a.C. Por otro lado, se menciona que en la historia universal, Nicolás Copérnico dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol. Se dice que Galileo Galilei descubrió que Venus y Mercurio se movían alrededor del Sol, y que Kepler investigaba sobre las leyes de los movimientos de los planetas. En tanto esto sucedía en Europa entre 1500 y 1600 después de Cristo, en Mesoamérica desde el año 2500 a.C. ya se tenían conocimientos avanzados de astronomía. Reitero, mientras en Europa se aceptaba sobre el movimiento de los astros, en Mesoamérica los olmecas, mayas y otras culturas antiguas ya sabían del tema, nada más y nada menos con 3000 años de anticipación. Aclarando que en Europa el conocimiento iba y venía desde tiempos tempranos. Alma declaró que los planetas se movían en su orden regular, sugiriendo que los nefitas tenían un conocimiento avanzado de astronomía.
Por lo tanto, tenemos una tremenda coincidencia con los pueblos mesoamericanos que en el mismo tiempo también conocían mucho de astronomía, pues registraron en sus códices eclipses, equinoccios y conocimientos de los astros. En resumen, podemos afirmar que el profeta Alma sabía del movimiento de los astros desde el año 74 a.C. Y por otra parte, los mesoamericanos también conocían de dichos movimientos desde el año 2000 a.C. Todo esto quedó evidenciado en las estelas, en los trazos de las ciudades y en los códices prehispánicos que sobrevivieron a la destrucción española. Copérnico, Galileo y Kepler hablaron del movimiento de los planetas desde el 1400 al 1600 después de Cristo. Pero los mesoamericanos ya lo sabían mucho tiempo antes. Templo y observatorios, religión y ciencia estuvieron ligados en épocas prehispánicas para complementar las enseñanzas que tenían que ver con el origen del hombre y los principios rectores del mismo. Alma igualmente utilizó los principios eternos junto con los conocimientos de astronomía para tratar de convencer al incrédulo Coriol de las grandes obras de Dios. Incluso destacó que los planetas se movían en su orden regular. Al hablar de los movimientos de los planetas en su orden regular, significa que sabían que estos daban vuelta alrededor del Sol y además giraban sobre su mismo eje de rotación. Si Mesoamérica fue el escenario del Libro de Mormón, entonces tiene sentido que Alma y los pueblos mesoamericanos supieran desde antes del nacimiento de Jesucristo que la Tierra tiene movimiento, que hay muchos planetas y que se mueven en su orden regular. Es una maravilla todo esto. Gracias y hasta la próxima.